Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. Para iniciar este momento vale la pena que llamemos al más importante. ¿El más importante quién es? Nuestro amado Señor Jesucristo. Y vale la pena que en este momento lo invoquemos al Espíritu Santo para que Él venga y sea quien nos enseñe, que sea el que traiga esa revelación de la palabra y que esa palabra, cuando es revelada, es cuando queda en nuestra mente, en nuestro corazón, para ver si la ponemos por obra. Entonces vamos a ponernos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, a ti la alabanza, la gloria, Señor, a ti la honra, Señor, porque tú eres nuestro único y verdadero Dios. Señor eterno Dios, gracias por estos momentos que tú nos concedes, gracias por el espacio de escucharnos y de enseñarnos. Gracias Padre Santo porque tú pones en nuestro corazón el deseo de escucharte, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos, Padre eterno. Te pedimos, Señor misericordioso, que en este tiempo que estamos queriendo destinar para escucharte a ti, Señor, tú te encargues de nuestros asuntos, Señor. Que seas tú el que estés pendiente de nuestra familia, de que aquellos que se están desplazando de un sitio para el otro sean guardados, Señor. De que aquellas personas que tienen alguna situación financiera, Señor, tú traigas respuestas, descanso. Que aquellos que tienen dificultades en sus trabajos, Señor, tengan una respuesta también. En fin, frente a cada una de las necesidades que tú conoces en nuestra familia, Señor, tú traigas, Señor, respuesta, incluyendo la salud, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor misericordioso, que en este momento, Señor, tú acalles todas las voces y distracciones que el enemigo quiera poner para que nosotros no nos centremos en tu palabra y que sea este momento solamente para ti, así como María lo hacía a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Marta se dejaba embolatar de todos los asuntos del mundo, pero María se centraba en tu palabra, Señor. Que seamos esas Marías, Señor, que quieren aprender de ti, que quieren aprender de tus enseñanzas, Señor. Permítenos, Padre eterno, que la sangre de Cristo Jesús caiga sobre nuestra mente para que seamos redimidas del control que el enemigo ha tenido sobre nosotros y permítenos, amado Dios y Rey, que la presencia de tu Espíritu Santo venga y sea Él el que nos revele en nuestra mente, en nuestro entendimiento, la palabra que tú nos vas a regalar hoy. Que esa palabra revelada realmente la atesoremos en el corazón, la pongamos por obra y dando testimonio, Señor, a otros también para que ellos puedan creer, Señor, creer que tú eres grande y poderoso y que tú traes respuestas inmensas. Gracias, Padre Santo, por ese tiempo. Gracias por lo hermoso que eres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, princesas hermosas, tenemos un tema maravilloso, un tema que el Señor nos regala para que nos cuestionemos. Sabemos que son tiempos un poquito complicados. Cada vez vemos como que, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Sí? Muchas cosas, o sea, nos están bombardeando por muchas cosas, pero la idea es que nosotras sigamos centrándonos en lo que el Señor nos quiere enseñar, que nosotros sigamos allí en esa postura de si nosotras realmente queremos aprender de Él. Y ese es el cuestionamiento que tenemos hoy. ¿Realmente tú eres una persona enseñable? ¿Eres una persona educable? O sea, ¿eres una persona que te dispones al aprendizaje? Y precisamente, si estás dispuesto a aprender, el Señor nos va a cuestionar con dos preguntas. Y es importante que las reflexiones. ¿Se acuerdan que al principio de la Biblia hay dos árboles que Dios pone en el huerto del Edén? ¿Sí? Está el árbol de la vida
y está el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Sobre los dos árboles nosotros podemos aprender cosas, ¿sí? Y vale la pena que nosotros tengamos claridad en eso, porque allí se está mirando qué tipo de conocimiento es el que nosotros queremos. Yo sé que en algún momento de mi vida, para mí, de pronto, porque estaba como mucho en el mundo, por decirlo así, me interesaba mucho el conocimiento del mundo, ¿sí? Mucho el conocimiento de las ciencias, ¿sí? De la academia. Pero con el tiempo entendí algo. En el conocimiento de la vida, nosotros vamos a tener una determinada información y en el conocimiento del bien y del mal es otro. Entonces, en este segundo, que es el conocimiento del bien y del mal, vamos a conocer cómo funciona el mundo, ¿sí? Vamos a conocer las leyes de la física, la química, la cuántica, la biología, de la filosofía. O sea, si nosotros vamos a mirar, son todas las ciencias o teorías que están funcionando en el mundo y la forma como el mundo funciona. Nos estamos dando cuenta que nos habla de todo lo que nos rodea, o sea, cómo están funcionando las cosas, ¿sí? Cómo se da una evolución, cómo funciona el universo, cómo funciona un aparato. Bueno, eso es el conocimiento. Y definitivamente ese conocimiento, ¿por qué se llama de conocimiento del bien y del mal? Porque resulta que ese conocimiento nosotros lo hemos conocido, ¿sí? A veces ha funcionado para lo bueno, o sea, se ha creado para hacer cosas buenas, se ha creado para ayudar a unas personas, o sea, para servirnos. Pero hay ese conocimiento mismo lo hemos empleado para mal, ¿sí? Ya sea haciéndole daño a otras personas o ya sea de una manera egoísta, dañando a otros, pero sacando beneficio a nosotros. Entonces, de alguna manera ese conocimiento del bien y del mal nos está hablando de lo que nos está rodeando. Ese es un tipo de conocimiento, pero está el otro, el árbol de la vida. Y si nosotros nos acordamos, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Él era el camino, era la verdad y la vida. O sea, en este árbol de la vida nosotros vamos a conocer de nuestro Señor. Aparte de eso, nuestro Señor nos dice que Él era el pan de vida. O sea, si yo me alimento de ese conocimiento, de esa información, si me alimento, me va a dar vida. Dice que Él es el agua de vida. O sea, va a traer va a refrescar ese sed, ese incendio que a veces uno siente que, ay, necesito agua, pero este agua es de vida, o sea, va a refrescar mi vida dándome vida. Y no solamente eso, dice que el que beba y coma de él vivirá. O sea, el árbol de la vida realmente nos está hablando de una vida. De pronto no nos está diciendo, mira, esto funciona así, así, o sea, este aparato funciona así, así. No, del Señor, a través del árbol de la vida, está proyectando a algo más grande, más trascendental. No es algo tan elemental, por decirlo así, no es tan elemental, es trascendental. Entonces, aquí el Señor nos está invitando a que lo escuchemos, que aprendamos de Él. Y hay dos preguntas, hay cuatro preguntas que nosotros necesitamos hacernos. ¿Por qué yo no desearía escuchar a mi Jesús? De pronto, porque no lo conozco. De pronto porque no creo en Él, de pronto porque no quiero dejar el pecado o porque tengo mucho orgullo. ¿Cuál de las cuatro respuestas? Bueno, interesante que nos cuestionen. Vamos a leer en Hebreos 3, del 7 al 11, lo que el Señor nos dice de que nosotros lo escuchemos. Dice así: por eso
como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, mire lo que dice aquí, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. O sea, no solamente se rebelaron, sino que pusieron a prueba a Dios. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Tremenda esta palabra porque nos está hablando claramente de que si nosotros escuchamos al Señor, si tú has escuchado la palabra de Dios, te está recomendando que no endurezcas el corazón. Quiere decir, no te pongas de terco, no te pongas a ponerle pruebas a Dios, porque si tú le pones pruebas a Dios, lo particular es que no vas a conseguir reposo. Está hablando de eso. Y fuera de eso, se habló de que esas personas que pusieron a prueba a Dios durante el desierto murieron. O sea, son las personas que ante una situación, sí, ha vivido cosas difíciles, están en un momento difícil de la vida, el Señor les habla. ¿Y qué es lo que sucede? No solamente les habla, sino que ellos no quieren dejarse guiar. Ojo con esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros, si queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, a nuestro interés, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer lo que yo creo que se debe hacer, desafortunadamente le estoy le estoy diciendo al Señor que no lo necesito, que no me interesa. Posiblemente yo vaya a orar, posiblemente yo esté haciendo miles de cosas en la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando yo le digo al Señor, ay Señor, ayúdame, pero yo sigo haciendo mi voluntad, desafortunadamente no voy a encontrar reposo, no voy a encontrar descanso, voy a seguir en mi tortura. Entonces es cuando yo veo personas que, ¿y yo qué hago? Y entonces se les orienta en alguna cuestión y siguen en lo mismo, y entonces a la siguiente vez que volvemos a hablar y siguen en esa angustia y siguen en ese corre y en esa pelea y en esa discusión, y se les vuelve a orientar frente a algo que deben hacer y vuelven y siguen en la misma situación sin obedecer o sin seguir las instrucciones, ¿sí? Y entonces cuando eso pasa, la persona no encuentra descanso. La persona no encuentra ese refrigerio, como esa hoy, ese agua que te refresca. No, sigues en el desierto, sigues buscando, sigues con la arena, el sol que te quema y todo eso. Imagínate toda la situación, todo ¿por qué? Porque no te dejas guiar hacia donde tú vas a encontrar ese descanso y no sigues por el camino que se te orienta. Entonces, importante que cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, nosotros nos dejemos guiar, o sea, seamos enseñables, ¿sí? Dice, no endurezcas el corazón. El corazón a veces está muy herido, el corazón a veces sí está resentido, amargado. Necesitamos romper eso y dejarnos orientar por Dios para que Él nos guíe por ese camino. Porque cuando yo me permito, ¿sí?, dejarme guiar, como dice aquí en Hebreos 12, en Hebreos 3:12, dice claramente, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, ¿sí? O sea, cuando no nos dejamos enseñar, nuestro corazón se vuelve malo. O sea,
No es que te vuelvas perverso y que hagas maldades, cosas así. No, lo que te estoy diciendo es, ese corazón malo es aquel, y aquí lo dice, que se aparta del Dios viviente. ¿Por qué razón? Porque no quiere creer en Él, ¿sí? Cuando tú no quieres creer en el Señor, cuando tú no quieres creer en Dios, desafortunadamente tú terminas haciendo cosas que te van a lastimar y que van a lastimar a otros. Porque desafortunadamente lo estás haciendo según tu criterio, estás haciendo las cosas según tu voluntad. Y muchísimas veces ese criterio y esa voluntad está contaminado por las heridas, contaminado por el dolor, por las situaciones que has vivenciado. Entonces el Señor, que sí ve todo lo que hay a nuestro alrededor, lo que nos quiere decir es, escucha la voz de Dios, déjate guiar, sé enseñable, sé educable, déjate orientar para que tu corazón realmente crea, o sea, que no se dañe, que no se vuelva malo y que realmente crea en Dios perfecto. Además de eso, cuando nosotros nos permitimos escuchar la voz del Señor, ¿sí? Él nos dice que nos animemos los unos a los otros. Entonces, cuando tú se supone estás escuchando de Dios, cuando tú estás creciendo en Dios, cuando tú vas y estudias la palabra y escuchas su mensaje de Dios, déjate animar, ¿sí? O anima a otros con ese mensaje. Porque a veces esa palabra que tú recibiste y que tú posiblemente estés aplicando, la necesita otra persona. Yo me acuerdo en mi proceso de crecimiento cuando trabajaba con los muchachos allí en las instituciones de reeducación. Lo que yo estudiaba en el momento de mi oración en la mañana, me parecía muy curioso. Cuando yo empezaba a hablar y a entender a nuestros chicos, resulta que era una palabra que yo había estudiado y que cuando él me estaba hablando de su relato, de su situación, de su vivencia, yo le podía orientar con esa palabra que el Señor me había dado. Entonces, yo me daba cuenta que así como el Señor, en mi momento de oración con Él, me animaba a algo, en ese momento que yo le transmitía ese mensaje al muchacho o a la chica, él también o ella se animaban, o sea, encontraban una voz de esperanza. Es importante que nosotros nos animemos los unos a los otros. ¿Para qué? Para tener fe o para continuar en la fe. Aquellos que todavía no caminan el Señor, les vamos a dar aliento de vida, o sea, les vamos a dar un momentito de fe, mientras que los que ya tienen algo de conocimiento van a continuar creciendo en la fe. Y eso es importante. ¿Por qué? Cuando tú alimentas la fe, no caes en los engaños de Satanás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, facilito. Cuando tú estás en esos conflictos con tu esposo y que yo ya quiero tirar la toalla, como decimos aquí en Colombia, que ya quieres soltar todo y que ya no quieres seguir con tu pareja, cuando tú te hablas con una persona de fe, una persona que está creciendo en el amor de Dios y esa persona te dice, no te preocupes, vamos, sigue adelante, vamos a salir adelante y te comparte una palabra, te aseguro que como que te da fuerzas. Yo me acuerdo en muchos momentos que hemos estado en grupos importantes, retiros que hemos realizado con mi esposo y también que nos acompañaba la hija. A veces cuando terminamos el retiro se acercaba una mujer y decía, la realidad es que el día de hoy era la última oportunidad que yo me daba para estar en mi matrimonio. Y de acuerdo con lo que escuché de ustedes y lo que pudieron hacer, quiero seguir adelante, voy a esforzarme por seguir adelante. Entonces, anima uno a la persona para que no se deje engañar por Satanás y no destruya algo que es una bendición de Dios. Entonces, por eso es que es tan importante que nos animemos unos a otros para que permanezcamos firmes en la fe. Eso lo dice claramente Hebreos 13, 3:13, estamos en el capítulo 3.
En el versículo 13 dice, al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy, de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Oye, cómo es importante y de significativo para Dios que no nos volvamos rebeldes. Y eso significa que seamos obedientes. ¡Wow! ¿Qué le pasó a Saúl, el primer rey de Israel? Precisamente él perdió su reinado por ser desobediente. Por ser desobediente. Esa es la particularidad. Cuando nosotros somos desobedientes a Dios, nosotros desafortunadamente perdemos terreno en una batalla. Si estamos con Dios, si somos desobedientes, perdemos el terreno. Pero si somos obedientes, nosotros vamos a ir ganando terreno, vamos ganando la batalla. Día con día vamos a ir poquito a poco ganando esos como retos que se nos han puesto en la vida. Vamos superando esas pruebas si somos obedientes. Yo sé que a veces ese ser obediente no es sencillo, no es fácil, porque dentro de la herencia que nosotros tuvimos por el pecado está la marca de la desobediencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que romper con esa marca de desobediencia y obedecerle a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que necesitamos todos los días reconocer nuestro pecado y permitir que Jesús nos lave con su poderosísima sangre para que nosotros podamos ser libres de toda influencia del enemigo. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros realmente escuchamos el mensaje de Dios y le obedecemos? ¿Para qué nos sirve eso como tercera medida? O sea, como primera es realmente cuidar de que nuestro corazón no se vuelva malo, ¿cierto? En segunda medida, en animarnos los unos a los otros. Pero en tercera medida está en mantenernos firmes en la confianza en Dios. ¿Cómo es de importante eso? Que nosotros seamos firmes en la confianza. ¿Cómo es de importante esto? Porque la confianza nos habla de mi seguridad, la seguridad que yo tengo en algo, en alguien, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho a Dios y yo hago lo que Dios me dice, mi confianza va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Porque cuando yo hago lo que Dios dice y veo los resultados, entonces ya sé que lo que Dios me dice es verdad. Entonces, en la medida en que yo sigo obedeciendo la palabra de Dios, en esa misma medida yo voy fortaleciendo mi firmeza, mi confianza en el Señor. O sea, cada día crece más mi fe en Dios. Esa es la única forma como yo crezco en fe. O sea, es muy hermoso orar. Hay momentos de oración maravillosos, sensacionales. Y puedo crecer en la fe, pero mi fe no va a crecer en tal medida como cuando Él me habla algo en especial, yo le obedezco, porque eso es lo que el Señor quiere. Muchas veces la oración no nos lleva y no nos asegura nuestra obediencia a Dios. El Señor quiere y prueba nuestra obediencia es en la medida en que yo le hago caso a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo le obedezco la palabra a Dios y veo resultado frente a la palabra que Dios me ha dado, mi fe crece. Mi confianza en Dios crece. Entonces, por eso mismo, cuando mi confianza en Dios crece, más voy a buscar la palabra de Dios. Más voy a buscar su presencia. O sea, más voy a querer una relación. Ojo, la relación es diferente a una religión. La religión es, bueno, lo que yo profeso, pero mi relación es ese contacto que tengo con el Señor, ese día a día que yo estoy cerca de mi Señor. Yo le escucho, pero yo también le hablo y le sigo escuchando y puedo recibir un consejo, una orientación, una motivación, un consuelo de mi Dios.
Esa es una relación. Entonces, por eso es que yo tengo que fortalecerme en esa relación obedeciendo a mi Padre Dios. Importantísimo esto. Es tremendo este pasaje, ¿sí? Pasaje, ¿por qué? Porque aquí precisamente en los primeros versículos que yo le leía decía, esos que se volvieron rebeldes. Mire cómo fue, o sea, nos está hablando del pueblo de Egipto, de Israel, cuando fue liberado de Egipto por medio de Moisés. Moisés lo libera, o sea, ellos ya no tienen esa condición de esclavitud. Ellos se sentían felices porque salieron libres, les dieron tesoros y todo eso, porque si ustedes leen la historia se van a dar cuenta, o sea, ellos no salieron con las manos vacías. Fueron libres, pero ¿saben qué fue lo que sucedió cuando fueron libres? Durante el tiempo que estuvieron en el desierto, o sea, yo sé que el desierto es difícil, el desierto es duro, o sea, es cuando tú estás fortaleciendo tu fe. El desierto sirve para fortalecer la fe, pero no es fácil. Siempre y cuando tú te mantengas en esa relación con Dios, te mantienes firme. Pero ¿qué pasó con ellos? En el desierto, toda esa generación que salió de Egipto pecó. Toda esa generación fue rebelde. Toda esa generación retó a Dios. Retó a Dios. O sea, se rebelaron y retaron a Dios. Pusieron a prueba a Dios. Como quien dice, muéstranos. Fuera de todo, o sea, fueron 40 años donde el Señor le mostraba y le mostraba y le mostraba su misericordia. ¿Y qué sucedió? Todos pecaron. Y por eso mismo no pasaron a la tierra prometida. O sea, ellos no encontraron reposo. Solamente una familia, si no me equivoco, que fue la de Josué y la de Caleb, pasaron a la tierra prometida. De resto, absolutamente todos los que salieron de Egipto, ellos murieron en el desierto. Aquí es claramente el Señor nos está diciendo, es posible que estés pasando un desierto. Un desierto donde te sientes agobiada, donde sientes cansada, donde sientes que vas a tirar la toalla, que quieres salir corriendo, que ya no más vas a dar por tu hogar, por tu relación, por tus hijos, etcétera. ¿Sí? Estás pasando un desierto difícil, que quieres no trabajar más, que dejarte morir, por decirlo así. Eso es un desierto. No encuentras salida. Solo por donde miras son situaciones difíciles. Pero en el desierto es que el Señor está probando tu corazón, tu firmeza, está probando la obediencia que tienes a nuestro Señor. Estás probando que tú realmente lo escuches y le hagas caso. Si tú lo escuchas y le haces caso y no te permite llegar al pecado, ¿sí? No te permites todo lo que Satanás quiere, dejar todo tirado. Si tú logras mantenerte firme, llega el día de reposo. Esa es la realidad. Llega el día de reposo. No será más lejos que aquello que tú puedas soportar, ¿sí? El Señor sabe hasta dónde es tu límite. Y el Señor va a mirar si te mantienes firme. Solo déjate enseñar. O sea, que cuando escuches la voz de Dios, no te permitas cerrar tus oídos, dañar tu corazón, volverte rebelde, hacer tu voluntad. No te lo permitas. Cuando tú escuches la voz de Dios, sé enseñable, sé educable. ¿Qué significa? Haz lo que Dios te dice que hagas. Si tú haces eso, si tú caminas en ese enfoque de lo que Dios te dice, te aseguro que tu camino será más corto de lo que piensas. El pueblo de Israel, o sea, dentro de estudios que han hecho, caminando desde donde salieron hasta donde iban, ¿sí? Que era, si no me equivoco, era la tierra de Canaán. Son como 11 días, eso era lo que más o menos entienden. En todo caso, eran pocos días, no eran 40 años, no eran 40 años de caminata.
¿Y qué es lo que sucede? Ellos, por no escuchar la voz de Dios, por volverse rebeldes, por poner a prueba a Dios, ese desierto duró 40 años y no vieron el descanso, no vieron el reposo. Entonces es uno quien alarga el desierto. Nuestra actitud frente a lo que Dios nos dice es lo que hace distante ese tiempo desierto. Entonces, mientras más seas enseñable, mientras más seas educable, que seas obediente a lo que Dios te dice, en ese momento tu desierto se acorta. La respuesta viene pronto. Mantente firme, no dudes, porque el Señor ya está a la puerta. Posiblemente tu desierto ha sido muchos años, sí, pero a lo mejor has sido rebelde, no has querido escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el nuestro mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es precisamente el que nos libertó, nuestro liberador. Entonces, importantísimo que nosotros nos demos cuenta de que la palabra de Dios la debo escuchar todos los días. Ser libre, ser libre. Entonces, importantísimo que en este momento, dándote cuenta tú de todo lo que has vivido, de todo lo que has pasado, de todo lo que ha sucedido, que ya en este momento tú te permitas dejarte enseñar por el Señor. Mire, son muchísimas personas, y desafortunadamente nuestra iglesia ha fallado por eso. No miramos la palabra de Dios. Casi no nos gusta estudiar la palabra de Dios. Tenemos 1000 disculpas para escuchar la palabra de Dios. Pero saben, la palabra de Dios es tu libertad. Si tú escuchas el mensaje de Dios, no vuelvas tu corazón rebelde y déjate enseñar. Al principio no es sencillo. ¿Quién dijo que al empezar las cosas es fácil? ¿No ves que tenemos que empezar? Y hay que tomar la disciplina, el tiempo, muchas cosas. Pero si tú le demuestras al Señor que tú sí estás interesada en dejarte educar por el Señor, te aseguro que el Señor rápidamente traerá respuestas a muchas inquietudes tuyas. Estamos en tiempos de gracia, estamos en tiempos de bendición. El Señor está llamando a sus hijos. El Señor quiere que seamos salvos, que de verdad que esa bendición que nos regaló por medio de su Hijo, la salvación, realmente la conservemos. Pero debemos dejarnos guiar por Él. Si quieres solucionar los problemas en tu casa y que no solamente tú seas salva, sino que tu familia también llegue a la salvación, déjate guiar por el Señor, porque el Señor te va a mostrar el camino para llevar a tu familia. Permítete eso. Y si es así, este es el momento en que tú le puedas decir al Señor que te arrepientes de no haberle seguido, de no haberle escuchado, de seguir haciendo tu voluntad tanto tiempo, que hoy te arrepientes de esa situación para hacer su voluntad. Y si así es, entonces que el Señor a partir de este momento te guíe en tu caminar. Con estas palabras yo quiero que tú te permitas reflexionar en lo que Dios te ha hablado con este mensaje. A pesar de tantos años que llevo yo con la palabra de Dios, estudiándola, buscándola, todavía me cuestiono si es lo suficiente. Y a veces siento que no lo es, que falta mucho, que a veces no le dedico el tiempo justo a Dios. ¿Cuántas cosas me da Él? Y yo cuánto poco le doy. Por eso en este momento yo quiero que donde estés allí, cierra tus ojos
Cierra tus ojos y de verdad ponte en su presencia, visualízalo. O sea, nosotros con la mirada podemos visualizar esa imagen que tenemos de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Y allí visualizando a nuestro Rey, pidámosle perdón. Pidámosle perdón por no haberle hecho caso. Padre, ¿cuántas veces tú me has hablado? Porque no es la primera vez. A veces he ido a la iglesia, a veces en grupos, a veces en temas, en prédicas que escucho. Yo sé que tú me has hablado, pero ¿cómo me causa dificultad obedecerte, Padre? ¿Cómo me causa dificultad hacer caso? Yo quiero que tú abras tu corazón, princesa. De verdad que tú le digas al Señor, todas las veces que tú has escuchado la palabra y has sido como solamente por ir a cumplir un compromiso, volviéndose uno legalista, no. Solamente cumplir el compromiso porque dicen que si yo no voy todos los días, a los domingos a misa, entonces es un pecado. Pero no estoy ahí, mi mente está muy lejos de ahí. O mi cuerpo está ahí presente, pero yo estoy en otro lado. Yo quiero que tú le digas eso, porque tú lo estás viviendo así. O vas a la iglesia todos los días como por esa angustia, no por ese amor. Es por la angustia de la dificultad que tienes en tu casa y entonces como que tú quisieras que fuera una cuestión milagrosa que apareciera ya la respuesta. Tú no vas por el amor a Dios. Princesa, tu corazón ha estado seco, tu corazón ha estado frío. A veces hoy sientes tanto cansancio que hasta te tiendes a dormir en la iglesia. A veces ni le prestas atención a lo que el Padre dice en el sermón. Es bueno que tú le puedas decir a tu Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo que está allí contigo, cómo te sientes delante de Él al no obedecer, al no escucharlo. O hay a veces en que tú has podido, sí, porque a veces has podido leer la palabra y sientes que Dios te habla. Pero después de que sientes que Dios te habla, eso es lo que te orienta al Señor, lo dejas pasar tiempos y tiempos hasta que se te olvidó. Este es el momento, princesa, que tú le digas al Señor, perdóname, perdóname. Dile, perdóname, Dios, perdóname. Perdóname porque no te tengo en primer lugar. Perdóname porque no he sido enseñable, no he sido educable. Perdóname, Señor, porque no he sido una ovejita obediente. He sido como una cabrita montés, brincando para un lado, para el otro, pero no haciéndote caso, exponiéndome a peligros, exponiéndome a dificultades, complicando más las situaciones, lastimándome más. Perdóname, Señor, porque tus palabras no han calado mi corazón. A veces las he entendido en mi mente, pero no las he bajado al corazón, no las he atesorado. Sé que alguna vez me hablaste de algo, pero eso simplemente quedó allá. Porque estás recordando palabras que Padre Dios te dijo alguna vez y nunca la pusiste por obra. Dile, Padre, perdóname, perdóname. Perdóname por no hacerte caso. Perdóname. Perdóname por seguir en este desierto. Sé que tú me has hablado, pero no he hecho lo que tú me has dicho por miedo o por culpa. Porque sé que por miedo he dejado de hacer cosas. Porque a veces dudo, Señor, de lo que tú me dices. Dudo que lo que tú me hayas hablado. Pienso que son mis ideas, mis pensamientos. Y dudo.
Perdóname porque en últimas, independientemente de la excusa, Señor, no he hecho lo que tú me has dicho. Perdóname, Dios. Perdóname por ser de corazón rebelde, por ser desobediente, Señor. Hoy me arrepiento, Señor, porque si el desierto se ha extendido más años, se ha extendido más, ha sido más difícil, me siento más cansada y agotada. Perdóname, Señor. Yo quiero salir pronto de este desierto, pero es cierto que no te escucho, Señor. No hago lo que tú me dices. A veces ni te busco, me busco que tú me hables, Señor. Quisiera que alguien llegara con una frase, con un consejo que me ayudara a salir pronto. Pero no me doy cuenta que soy yo la que tengo que caminar para salir de ese desierto. Perdóname, Padre. Perdóname. Dile en tu corazón, porque sé que estás llena de dolor, en tu corazón estás agotada, dice la palabra. Venid a mí todos los cargados y trabajados, agobiados, que yo los haré descansar. Este es el momento en que tú le debes decir que tu desierto ha sido pesado, ha sido duro, que no soportan más las palabras, los desplantes, la indiferencia, el maltrato, el rechazo, la humillación, que te estén usando, utilizando, que te estén insultando, que no te den lo que necesitan, que no te respalden, que no te protejan, que te humillen pasando otras personas por tu cara. Este es el momento que el Señor está esperando que tú le digas todo lo que te ha dolido, mujer preciosa. Díselo en este momento. Porque el Señor quiere ayudarte y déjate ayudar. No endurezcas tu corazón. Solas no podemos. Sin Dios no podremos ir a ninguna parte. Solo Dios nos ayudará a salir de este desierto. Solo Dios puede mostrarnos el camino. Solo Dios nos da la solución. Pero déjate enseñar, mujer. Déjate guiar. No dejes que el enemigo absorba tu tiempo ahora. No es que el enemigo quite la posibilidad de realmente salir de la esclavitud en la que estás. No le creas más al enemigo. Determínate ahora a estar en el Señor en tiempos de oración, en tiempos de estudio de la palabra. Escucha el mensaje de Jesús. Escucha el mensaje de tu Padre Dios que quiere sacarte de ese desierto. Pero sé obediente, mujer de Dios, sé obediente. Dile, perdóname, Padre, perdóname. Porque si no he querido obedecer, tengo miedo. Tengo miedo cuando me dicen, abandona a tu esposo en mis manos, porque creo que se va a ir y me va a dejar, Señor, y siento miedo a la soledad. Siento miedo a la parte financiera, yo sola, Señor, dilo, porque es el Señor el que te está diciendo, suelta. Dame toda tu carga, que Él la llevará. Y Él te mostrará el camino que te llevará al reposo, a la paz, al descanso. Es Él que te mostrará cómo solucionar los problemas. Cómo solucionar los problemas y salir del desierto. Díselo de tu corazón. No te quedes con nada, princesa. Habla en allí donde estás, pero no te quedes pensándolo, háblalo. Yo sé que a veces tienes que hablar en voz muy baja, pero Dios está esperando que le digas, por favor, no te quedes con tu boca cerrada. Una de las cosas que debemos hacer es hablar para que Satanás sepa a quién le creemos. Y si tú le crees a Dios, debes hablarle a Dios. Señor, dale fuerza, Señor. Dale fuerza a esa mujer que se siente derrotada, que ya no puede. Dale fuerza, Señor, para que se levante
para que sea esa guerrera tuya, Señor, pero yo sé que ella puede si tú estás con ella, Señor. Ayúdala, Padre eterno. Ayúdala, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque sé que este mensaje ha llegado al corazón de estas preciosas damas, de estas princesas preciosas, tus princesas amadas. Sé que tu mensaje ha llegado, Señor, porque tú quieres levantarlas y sacarlas del desierto en que han estado, Señor. Porque tú quieres darles respuestas, Señor. Ayúdalas para que su corazón sea enseñable, Señor. No permitas que se aparten ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que tu luz, que tu palabra sea lámpara a sus pies y luz en su camino, Señor. Ayúdalas, Padre Santo, a que su corazón siempre esté en tu presencia, que sea firme en tu fe, en la fe en ti, Señor, y que ellas puedan alcanzar ese reposo, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias porque sé que estás escuchando la oración de cada una de ellas, Señor. Allí donde ellas están, Señor. Yo sé que tú las estás escuchando porque yo veo que tú las estás viendo, Señor. Tú estás allí con ellas, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo. Hoy, Padre Eterno, yo te alabo y te bendigo, Señor. Quédate en corazón de cada una de ellas por medio de tu espíritu de amor. Y que en todo tiempo, Señor, nosotras podamos levantarnos como esas guerreras triunfantes, victoriosas, Señor. Y que pronto sea ese día de reposo, de salir de ese desierto, Señor. Y podamos dar fe y testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, eterno Dios y Rey. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, si te ha gustado este mensaje, dale like, dale like. Y no solamente eso, suscríbete a nuestros canales en las diferentes redes para que puedas seguir recibiendo estos mensajes. Y si sientes que este mensaje le puede servir a alguna otra persona, compártelo porque puede ser ese mensaje de esperanza que está queriendo recibir para salir adelante. Acordémonos, así es como nos afianzamos, si nos afianzamos y nos animamos unos a otros. Entonces, por eso es que es importante. No se te olvide que vamos a acompañar este video con otros videos para que sigas en crecimiento espiritual. Espero que les gusten los que vamos a anexar y permítete que en todo tiempo sea Dios haciendo la obra en tu corazón. Y si de tu corazón te sientes agradecido por lo que nosotros estamos haciendo y quieras ofrendarnos, te agradecemos tu generosidad. Dios te bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios lo permite.